Éxitos. 7:12, Alba Cecilia Mujica les acompaña a esta hora de la mañana en este espacio Román Losinski y de Circuito Éxito. Y bueno, vamos a conversar de algo que siempre en temporadas como esta, cuando hablamos del mes de octubre, vemos cómo el sector manufacturero de nuestro país, el sector industrial, se prepara, y el sector comercio también, para recibir la Navidad, para recibir ese mes importante y previo a eso quizás también que la gente pueda obtener un poquito de platica y ver de qué manera pues invierte en eso, que significa el detalle de la Navidad, el regalo navideño, el hecho de, porque aquí los venezolanos, eso sí no vamos a cambiar jamás, nosotros nos gusta eso de, bueno, voy a estrenar algo el 24, me voy a estrenar un par de zapatos el 31, o me voy a poner un vestidito bien bonito para recibir el año de esa manera. Hoy quisiéramos hacer una entrevista con dos grandes de la industria que tiene que ver con la Cámara de Calzado y sus componentes. Aquí tenemos en el estudio a Tony Di Benedetto y Roberto Rimeris, presidente de la Cámara Venezolana de la Industria del Vestido. Es una conversación que queremos tener con ellos porque, bueno, por ejemplo, en el caso del sector del calzado, el propio Tony Di Benedetto ha dicho que ha sido uno de los más afectados por la situación del país y se compara con el mismo periodo del año pasado. En el caso del presidente de la Cámara de la Industria del Vestido, también dice que la industria de la confección no ha crecido en lo que va de 2024. Así estamos viendo, pues, que hay un emprendimiento importante tanto en vestido como en calzado. Sin embargo, vamos a ver cuál es la evaluación que se hace, el diagnóstico que se hace en relación a estos sectores. Calzado y vestido. Este es nuestro tema de esta segunda media hora del programa. Gracias, bienvenido. ¿Qué tal, Tony? Un placer tenerte aquí con nosotros en el estudio. Bueno, buenos días. Para mí también es un placer estar aquí. Gracias por la invitación. No, gracias. Eh, Caramba, a ver, sí, ¿ha sido uno de los más afectados en la situación del país el sector calzado? sí, bueno, según las encuestas ya el primer trimestre del año, pues obviamente no hemos dejado de ser uno de los sectores más afectados, tanto textil como calzado, ¿verdad? Ujú. En las encuestas del primer semestre, varios renglones, varios sectores han presentado crecimiento o recuperación, mientras que el sector calzado y textil han sido uno de los sectores que más bien han reducido en comparación al año pasado. ¿Cuál es la razón Bueno, específica? hay muchas razones, o sea, sobre todo la parte de las importaciones, o Sí, sea, no las importaciones propiamente dichas, como quien dice, sino el contrabando nos afecta claro, demasiado. El terrible, como contrabando, muchos sectores del país, ¿sí? exactamente. Entonces, Porque los este, precios no son competitivos. los precios del producto nacional no No, son no competitivos. son O sea, el competitivos. comercio, hace rato te estaba escuchando, obviamente el comercio no va a parar, el comercio sigue, pero nosotros, o sea, realmente como industria no tenemos la demanda que debíamos tener. O Ujú, sea, ujú. el gran problema es que nosotros, o sea, no estamos, o sea, no nos están solicitando los productos nacionales y eso es lo que más nos afecta a nosotros Qué como importante que digas industria. eso, porque vuelvo y repito, esto que significa el contrabando, de incluso que no pagan aranceles, que entran al El país los puerta a productos, puerta, llega puerta a puerta, y el sector productivo, pues tiene una cantidad de pasos que seguir en esa cadena, que significa empezar a construir, digamos, a fabricar un calzado claro. a su momento final Es cuando que sale al mercado. para nosotros comenzar a fabricar un calzado Ujú. requerimos de un modelista, o sea, requerimos de un personal técnico, requerimos de una cantidad de administración, o sea, todo lo que se requiere y todo lo que conlleva a la fabricación de la manufactura de un calzado. Sí. Mientras que el importador prácticamente puede llegar a los mismos niveles de facturación de una empresa constituida con dos o tres personas, porque cuando llega un contenedor factura y se Sí. libró del problema. Sin embargo, uno podría tener la sensación, Tony, de que tú vas al mercado a comprarte un par de zapatos. Bueno, me voy a un centro comercial y veo zapatos hechos en Venezuela, algunos de ellos no tan hechos en Venezuela, sino que, bueno, la materia prima es de afuera, pero los fabrico aquí, los fabrican en Mérida, los fabrican. O sea, esto tiene que ver con el emprendimiento que ha surgido en los últimos años en una economía como la que estamos viviendo. Entonces uno dice, caramba, son buenos, son de muy buena calidad, ¿se mueven, no se mueven? Es la pregunta que uno se hace, porque, ajá, entonces viene un calzado de afuera, chino, y de repente la gente dice, bueno, yo prefiero pagar.
$15 por ese calzado que de 60 que puede costar en la manufactura venezolana. Sí, realmente eso es lo que está pasando porque aunado a eso está el tema del poder adquisitivo del venezolano, ¿verdad? Que Eso. ya se va por la parte de precio y no se va por la parte de calidad, Ujú. ¿ok? Sí, poder adquisitivo. Yo lo estoy anotando aquí porque ayer justamente hacíamos referencia a eso. Incluso en una entrevista con un economista hablábamos de lo que estaba pasando con el poder adquisitivo. Y si ustedes están reflejando que la situación del sector, tanto del calzado como del vestido, es una situación compleja para un momento como este, que es octubre, que ya debería estar moviéndose, fabricando para realmente empezar a vender, pues hay cosas que están pasando que debemos analizar. De inmediato vamos a conversar con Roberto Rimeris. Él es presidente de la Cámara Venezolana de la Industria del Vestido. Estamos los tres en línea con esta cantidad de millones de personas que nos siguen a través del circuito Éxito. Y bueno, hablemos de eso, hablemos justamente, Roberto, de la situación de la Cámara, lo que refleja la Cámara con respecto al vestido cuando dice que la industria de la confección no ha crecido en lo que va del 2024. Bienvenido y bueno, una conversación franca entre los tres y nuestros seguidores. Adelante. Muchísimas gracias por la invitación, Alba. Muy buenos días, Tony. Hola, ¿cómo Que estás, somos Roberto? muy bien, gracias, compañeros aquí luchando por la industria nacional. Ujú. Yo quería complementar lo que han dicho, con lo cual estoy totalmente de acuerdo, con tres factores estructurales que hacen que en toda la industria, aunque con industria yo creo que la encuesta que se refiere Tony es la misma que yo, que son los únicos que están haciendo alguna encuesta cualitativa y ahora cuantitativa es con industria, que es el sector que agrupa todos los gremios y todas las cámaras industriales y sectoriales que existen en el país, porque no tenemos estadísticas nacionales desde hace muchos años, ¿no? Ujú. Pero es, yo creo que una buena guía que algunos sectores se han recuperado y otros, como el nuestro, textil y calzado, ha sufrido un decrecimiento. Pero sin embargo, los sectores recuperados están muy, muy por debajo de su capacidad instalada. Hay que entender que tenemos tres circunstancias estructurales que están afectando a la industria nacional a todos los niveles. Nosotros somos muy afectados, ya podremos tal vez Tony y yo conversar con ustedes las razones por qué el textil y confección está un poco más afectado que otros Ujú. sectores como salud o telecomunicaciones, servicios, que no se importa, los bienes transables no están afectados porque no, tú no puedes importar un servicio de telefonía, etcétera, etcétera, ¿no? Ujú. Pero las tres razones fundamentales por las cuales toda la industria está afectada y nosotros más, primero es el cambio, la política cambiaria del país ha sido fortalecer la moneda nacional, el Ujú. bolívar, perdón, frente a un dólar que se ha debido de devaluar muchísimo más según la inflación, pero sin embargo la inflación está en 100, por decirlo así, y la devaluación en 50. Eso Exacto. quiere decir que cada vez los que estamos en Venezuela necesitamos más dólares para cubrir los bolívares de la inflación. Si nosotros tuviéramos una inflación de 100 y la devaluación fuera de 100, nuestros precios serían mucho más competitivos. Mm. Entonces lo primero es la política que decidió el gobierno, que para apuntalar la inflación vamos a estabilizar el dólar. Es bueno que el dólar esté estabilizado, pero si hay una inflación, entonces está como un cuero seco, ¿no? Levantaste, por un lado lograste Y la mantener otra el parte dólar se levanta, sin y duda, se sí. levanta la inflación y los que estamos aquí no recibimos por el dólar que cobramos los suficientes bolívares Eh, para poder cancelar. sí, Roberto y Tony, interesante lo que está planteando Roberto, porque hace menos de una hora nosotros estábamos haciendo el noticiario y leíamos justamente algo que tenía que ver con el sector educativo, pero fíjense ustedes lo que está diciendo en este momento Roberto. Decía, la brecha entre el dólar oficial y el paralelo se ha venido ampliando en los últimos días. El crecimiento que ronda 20% de la diferencia entre ambas tasas causa preocupación en distintos sectores económicos del país porque el uso de la moneda estadounidense es fundamentalmente para reponer inventarios, compra de materias primas y seguir en la actividad productiva. Eso está pasando en todos los sectores del país. Sí, sí. Eso es un problema grave, eso es un problema grave porque en muchos de los casos este, se tienen que obtener materias primas a un dólar que realmente en estos últimos días también se ha hecho muy difícil conseguir dólares por la vida legal, digamos, como quien dice, ¿verdad? Ujú. A veces muchas personas se ven obligadas a comprar materia prima sobre un dólar paralelo y que lamentablemente tienen que calcular el precio así. Cuando van al comercio, pues también se encuentra ese fenómeno que en las tiendas y el comercio están obligando a pagar, a cobrar el BSB.
Ujú, ujú. Entonces, eso realmente va a afectar los inventarios y va a afectar la fluidez de la actividad comercial. Claro. Escuchamos a Tony Di Benedetto, presidente de la Cámara Venezolana de Calzado y Componentes. Roberto Rimeres está en línea telefónica. Él decía que no teníamos estadísticas reales desde hace muchísimos años. ¿Por qué? O sea, el sector privado podría manejar sus propias estadísticas o no. Simplemente no se tienen estadísticas, no se sabe y ustedes lo que hacen es un llamado de alerta diciendo que, por ejemplo, en el caso del vestido, del sector de la industria del vestido, pues uno de los más afectados por la fuerte importación que se están viviendo en grandes cadenas nacionales que traen productos a precios muy competitivos. El propio Tony hacía referencia hace un ratico del contrabando, que también ve hasta en el sector licorero del país. O sea, tú produces aquí que se ha producido toda la vida y cuando ves que vienen con precios muchísimo menores, pues la competencia es imposible. Obviamente. Es imposible. Adelante, Roberto. Bueno, quería aprovechar entonces por la pregunta de las estadísticas, Ujú, los otros dos factores que yo creo que son estructurales y afectan a toda la industria nacional. ujú. No es posible que el sector privado pueda tener estadísticas nacionales. La infraestructura que hace falta para tener una estadística nacional es la que tenía el Instituto Nacional de Estadística. Son censos que abarcan Sí, todo el territorio nacional y nosotros lo que tenemos es una pequeña muestra de industria que hace con industria exacto. que nos da una dirección hacia dónde van las tendencias, pero no es suficiente. Ujú, Pero quería entonces aprovechar que eso nos trae al segundo gran competidor que tenemos que también está trabajando en unas condiciones de desigualdad, que es la economía informal. ujú, Aquellos que tenemos empresas que declaramos impuestos y pagamos impuestos y contribuciones y las tasas y los servicios y todo lo que ha subido de una manera alarmante en Venezuela, somos una minoría extraordinaria en el país. El 80% de la industria o más, no sabemos porque no tenemos estadísticas, pero bueno, todo el mundo usa unos números que vamos a llamarlos magnitudes y todos sentimos que la economía informal, que es aquella que no paga impuestos, que no declara, que no tiene contribuciones, que no tiene trabajadores con todos los aspectos salariales que deben de tener, es ujú, muchísimo más grande que la industria formal. Los impuestos nacionales se están cobrando del 20% de las industrias y 80% de ellas no contribuyen. Entonces, las que existimos formalmente tenemos una carga que se ha vuelto imposible de mantener. Entonces, el segundo competidor, aparte de las importaciones, y vamos a hablar porque las importaciones son en este momento un factor de competitividad que a nosotros nos cuesta mucho eh, tener un estatus que nos permita al competir. cliente atraerlo, ¿no? Ujú, El segundo factor es la economía informal. Nuestro sector informal es demasiado grande y él tiene una posición de competitividad muy buena porque los impuestos y las contribuciones que se pagan en la industria formal son altísimos, es un factor de 30, 40, 50% de la constitución del precio. Ese es ujú. el segundo factor. Y tenemos un tercero, con eso quiero terminar las causas que vamos a llamar estructurales, que son para todos los sectores igual y para todo el país. Es que, ¿por qué estos productos importados vienen más económicos? Es que nosotros somos muy malos, muy ineficientes. Ajá, Bueno, qué bueno, interesante. sí, bueno, sí, nosotros sí somos un poco más ineficientes porque por las condiciones del país, en los últimos 20 años existe, y esto está documentado por con Industria también en un estudio interesante que hizo en los años 17 y 18, 2017 y 18, que se llamó La Ruta. Tenemos un rezago tecnológico. Las empresas no hemos podido invertir y actualizar tecnológicamente nuestro parque industrial por razones un poco largas de explicar ahora. Pero, ¿qué quiere decir eso? Tenemos un parque industrial retrasado y un mercado que se ha reducido en un 80%. La economía venezolana hace 10, 15 años eran más de 350 mil millones de dólares y hoy en día está como 90 mil millones de dólares. Entonces Ujú, tenemos una economía mucho más pequeña. ¿Qué quiere decir eso? Que las fábricas como la de Tony y como ujú, la mía, que logramos producir 100 unidades, ahora estamos produciendo 30 o 40 unidades. ujú. Eso encarece muchísimo los costos. Sin embargo, los productos que estamos importando, la gente habla de China, pero puede venir de Colombia, puede venir Sí. de Indonesia, puede venir de cualquier país, Ujú, tienen economías que no han sufrido esa reducción tan drástica y esas economías hacen que las empresas sean más competitivas porque están trabajando en un nivel de capacidad instalada mucho más alta. La claro. capacidad instalada promedio de nosotros en la industria
venezolana, según con industria, está como en el 31%, cuando el promedio de nuestra región, para no ir a los países asiáticos muy competitivos, etcétera, sino nuestra región Latinoamérica, está en más bien 60-65%. Quiere decir que tenemos fábricas para producir 100 unidades, que nos daría un costo X, y estamos produciendo 50. Claro. El costo es 2X. Entonces, no es que no somos competitivos porque nos da la gana, sino que hay razones Claro, estructurales claro. Pero de además se tamaño, ¿no? suma esto, Tony, estamos conversando con Roberto Rimeris, a quien escuchan, también está Tony Di Benedetto aquí con nosotros, calzado y vestido. Se suma a esto el hecho de que, bueno, el encaje legal sigue alto y los préstamos bancarios no son nada fácil de conseguir y además son costosos de pagar. Sí, ante esta situación y ante esta incertidumbre que nosotros vivimos, o sea que realmente lejos de podernos ayudar un préstamo en estos momentos, que es lo que nosotros hemos declarado, o sea, sí, ahí pudiéramos acceder a un préstamo, pero en esas condiciones de verdad que lejos de ayudar a la industria lo que va a hacer es terminar de cerrarnos las puertas, porque cuando no tenemos a dónde colocar nuestros productos por los factores que bien hemos estado hablando, pues se nos complica un poco más la situación de la parte financiera. O sea, el Estado sí, o sea, están comenzando, o sea, están haciendo un esfuerzo en aumentar las líneas de crédito y todo eso, pero a los niveles de lo que se está hablando, pues nosotros realmente no estamos en esos valores Claro. sustentables. Tony, Roberto decía hace un ratico, como uno de los aspectos importantes de este diagnóstico que se está haciendo sobre la industria del vestido y del calzado, hablaba de la economía informal. Quisiera que estableciéramos la diferencia entre la economía informal y el emprendimiento que ha surgido desde hace muchísimos años, porque además ustedes son sectores constituidos, bueno, fábricas de toda la vida, pues, ¿cómo Sí. no recordar tremendas fábricas de calzado en Venezuela y que uno no hacía otra cosa? ¿Para dónde voy a ir a comprar afuera? Lo compro aquí. O cualquier vestido, cualquier confección. Hoy en día la economía informal es diferente. Estamos hablando de el contrabando, eso viene siendo. Sí, sí, Ujú. sobre todo cuando hablamos de contrabando, sobre todo la economía informal, pues, son productos que llegan sin las normas de Sí. etiquetado, sin las Ujú. normas, o sea, que no pagan todos los impuestos, digámoslo así, de lo que representa el comercio, ¿verdad? Ujú. Eso, o sea, cuando nosotros hablamos de esa parte, es lo que nos afecta directamente porque estamos en una desventaja contra el Ujú. comercio formal, ¿ok? Ujú. Y déjame comentarte que Sí. de tradición, o sea, para completar un poco lo que tú decías, el promedio de nuestros afiliados está en el orden entre 50 a 60 años constituidos en Venezuela. O sea, nosotros experiencia para fabricar zapatos, pues obviamente la hay pues, Todo, de de más, más, ¿ok? sí. Hasta en una oportunidad, pues llegamos a abastecer el 80% del mercado. Claro, experiencia y gente Sí, capacitada también, que los han sí. capacitado ustedes Y mismos. eso es bastante triste porque realmente en estos momentos, ya por ejemplo, con el personal técnico, en el momento que se va, porque hemos hecho unos esfuerzos heroicos, pero no hemos logrado mantener todo lo que es la mano de obra porque inevitablemente, pues, al bajar en los niveles de producción, pues, no podemos mantener esa mano de obra, pues, estamos convencidos de que en el momento que ellos se vayan, pues, obviamente vamos a ser muy afectados también para una reposición o para Sí. una reactivación, que es lo que todos esperamos. No, normas claras, ¿verdad? Ya tengo que despedirme, Roberto, pero eso es lo que se necesita, normas muy claras para lo que viene de afuera y lo que se está produciendo aquí adentro. Roberto Rimeris y Tony Di Benedetto, ya para despedir. Bueno, quería agregar a lo que dijo Tony, es que la economía informal no es solamente lo que viene sin declarar todo, con ciertas condiciones de ventaja. La economía informal son también fábricas y talleres en Venezuela que no están legalmente constituidos ante el fisco. Mm, Entonces, la economía informal la tenemos adentro también. Muchos sí, talleres y muchas personas que han decidido trabajar y no lo hacen porque quieren evadir o porque son delincuentes, no lo hacen porque la carga tributaria es tan grande que si no, no pudieran sobrevivir. ujú, Entonces, están estos talleres informales, nosotros en cierta manera lo aplaudimos porque están haciendo un esfuerzo empresarial
pero los costos tributarios no le permiten. Claro. Habría que no son normas claras lo que tendríamos que tener, porque las normas están claras. Están claras, pero no se cumplen, pues, digamos. No, es que no son cumplibles. Es que El no se problema es pueden que, cumplir. claro, Ajá. es como que yo te diga, mira, vas a hacer una dieta, pero te vas a comer 2 lechugas y un pedacito de pepino todos los días. Eso no es cumplible. Exactamente. Entonces, las normas que tenemos están claras, pero no son cumplibles, no están hechas para fomentar la industria. Están hechas en este momento para fomentar la informalidad y el comercio. Y la Entonces, viveza. lo que necesitamos Sí. es un cambio, un acuerdo con el gobierno, que el gobierno ha venido escuchando y ha venido mejorando, y yo creo que cada vez con industria se ha acercado un poquito más, y el gobierno se ha acercado a los intereses que tenemos todos de que el país esté balanceado. Mm, Necesitamos importaciones, necesitamos crear nuestra comida, nuestro sector primario aquí, pero necesitamos industria también. claro. Entonces, lo que se desbalanceó es el esquema de mantener una reciprocidad entre las normas que favorecen la importación, que en este momento son todas, y aquellas que favorecen a la industria nacional, que en este momento son ninguna. Sí, muchas gracias, Roberto. Roberto Rimeri, presidente de la Cámara Venezolana de la Industria del Vestido. Interesante diagnóstico. Ya para despedir, Tony, también. Sí. Bueno, vamos Bueno, a... en el caso de calzado, también nosotros en reiteradas ocasiones le hemos pedido también al gobierno, por ejemplo, el tema de los aranceles. O sea, que eso es un factor que a nosotros nos afecta mucho también, porque Claro. hasta el año pasado, hasta finales del año pasado, se pagaba el Altísimo. 10%, Ajá, pero el ahorita... 10%, y bueno, a principio de ya de este año reconocieron un 22%, pero lo que nosotros decimos, o sea, independientemente de las importaciones de China, también vienen de Brasil, de Colombia, y estos países, por ejemplo, ellos, los aranceles en estos países están hablando del 35%. Entonces, ya viéndolo desde ese punto de vista, también nosotros estamos en desventaja hasta con nuestros vecinos. Entonces, esas son Totalmente. todas las condiciones que realmente, de verdad que se nos hace bastante cuesta arriba llegar a los niveles que quisiéramos Claro. llegar. Bueno, Tony, seguimos con ustedes analizando la situación y bueno, aquí estamos a la orden para lo que sea necesario. Tony Di Benedetto, gracias por haber venido a la A ustedes. cabina en la mañana de hoy aquí en Circuito Éxito. Él es presidente de la Cámara Venezolana del Calzado y Componentes, y conversábamos también vía telefónica con Roberto Rimeris, presidente de la Cámara Venezolana de la Industria del Vestido. Creo que ha quedado muy claro cuál es el diagnóstico que se hace de ambos sectores, calzado y vestido. Vamos a hacer publicidad. Esto es publicidad. ECA, en Parkway, la ensambladora de motos más grande de Venezuela, con más de 20